Tenemos sobre la mesa un único artículo, pero, oye, tiene muchísima tela que cortar. Muchísima. Describe un giro de guión de última hora en la política comercial de Estados Unidos que, ha dejado a medio mundo con la boca abierta. Sí. Para ponernos en situación, había una amenaza muy seria de aranceles por parte de Estados Unidos a 8 países europeos que además son aliados. Claro. Una medida que iba a entrar en vigor ya el 1 de febrero. Y de repente, de un día para otro, esa amenaza se esfuma. Se evapora, como si nunca hubiera existido. Exacto. Oye, pues si te parece, la misión que tenemos hoy es meternos un poco en la cocina de esta decisión. A ver qué se coció ahí. Claro, y entender qué se ha movido ahí detrás, porque esto va mucho más allá del titular, ¿no? Desde luego. Hay que conectar los puntos entre un pacto casi secreto en la OTAN, el papel estratégico de Groenlandia en todo esto, y por qué los mercados, desde Tokio hasta Nueva York, se pusieron a descorchar champán. Es un puzzle geopolítico de primer nivel. Pues sí, y es que lo que tenemos aquí es un ejemplo de manual, casi te diría que de laboratorio, de cómo la economía y la geopolítica son dos caras de la misma moneda. Están totalmente entrelazadas. Totalmente. Y lo fascinante aquí es la desfachatez con la que se hace. La diplomacia comercial siempre ha tenido un componente de presión, pero solía envolverse en justificaciones técnicas, ¿sabes? El dumping, la competencia desleal. Claro, se buscaba siempre una excusa más o menos presentable. Eso es. Aquí el velo se ha caído por completo. El mensaje es brutalmente transparente. Haced lo que quiero en el plano militar o vuestra industria del automóvil y vuestros exportadores sufrirán. Es la instrumentalización de la economía llevada a su máxima expresión. Y eso nos lleva a la pregunta clave que tiene que guiar nuestro análisis. ¿Estamos viendo la resolución real de un conflicto o es simplemente una tregua táctica antes del siguiente asalto? Y esa pregunta es clave, porque define cómo deberían reaccionar los líderes europeos. ¿Deben celebrarlo como una victoria o, por el contrario, empezar a prepararse para el siguiente envite? Pero vayamos al núcleo de la noticia. ¿Vamos a ello? El expresidente Donald Trump anuncia que retira los aranceles. Y no era una amenaza cualquiera, ¿eh? Era un órdago en toda regla. El artículo es muy específico. ¿Sí? Aranceles del 10% a las importaciones de 8 países. Y fíjate en la lista. Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Una lista que, si te fijas, no es para nada casual. Son todos aliados clave de la OTAN y economías muy potentes. El daño potencial era enorme. Desde luego. Y se evitó una escalada que estaba ya programada porque el artículo menciona que estos gravámenes podían subir hasta un 25% a partir del 1 de junio. Una barbaridad. Y aquí viene el quid de la cuestión. La decisión se toma justo después de una reunión en el Foro Económico Mundial de Davos. En Davos, sí. Allí se reunieron Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Y de esa reunión sale lo que el texto describe como un marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia. Una fórmula diplomática maravillosa por su ambigüedad. Marco para un futuro acuerdo. Suena a todo y a nada. Claro, no es un acuerdo, no es un tratado, es una promesa de que quizás algún día se pongan de acuerdo en algo. Pero, bueno, fue suficiente. Fue el salvaconducto. De hecho, Trump lo comunicó casi en tiempo real. El artículo cita su publicación en Truth Social, donde dice que la reunión fue muy productiva y confirma, cito textualmente, con base en este entendimiento no impondré los aranceles. Blanco y en botella. Espera un momento. Entonces esto es mucho más directo de lo que parece. No es una disputa comercial sobre productos. Es literalmente, retirad vuestros soldados de mi objetivo o vuestra economía pagará el precio. Dicho así, suena casi a un ultimátum. Es que lo parece. Y es que lo es. Es usar la política comercial no como un escudo para proteger tu industria, sino como una espada para proyectar tu poder. Y aquí la conexión es explícita. El artículo lo deja meridianamente claro. ¿Por qué esos 8 países y no, por ejemplo, Italia o Portugal? Porque son precisamente las naciones que habían desplegado un contingente militar simbólico en Groenlandia. Ah. Era un gesto de apoyo a la soberanía danesa que estaba siendo cuestionada abiertamente por Trump. Los aranceles eran un castigo directo por esa acción. Una herramienta de política exterior con forma de arancel. Pero es un arma de doble filo, ¿no? Usarla contra tus propios aliados de la OTAN parece una jugada increíblemente arriesgada. Podría fracturar el bloque.
Ahí está la clave del riesgo. Pone a los aliados en una posición imposible, o ceden a la presión y socavan la soberanía de otro miembro de la alianza, en este caso Dinamarca, o se arriesgan a una guerra comercial devastadora. Es una encrucijada. Por eso, la fórmula del marco para un futuro acuerdo fue una válvula de escape también bienvenida por todos. No resuelve el problema, pero permite a cada uno retirarse a su esquina con una victoria aparente. Trump puede decir que ha conseguido un compromiso de negociación sobre Groenlandia. Y los europeos pueden decir que han evitado los aranceles sin ceder formalmente en nada. Exacto. Es un empate táctico. Un empate que para los mercados financieros sonó a victoria por goleada. Mientras los diplomáticos seguramente pasaron horas analizando cada coma de ese marco, los inversores solo escucharon una palabra: desescalada. La reacción fue eléctrica. Fue como si un nubarrón negro que amenazaba tormenta se disipara de golpe. Los mercados no operan solo con datos, operan con expectativas. Y la expectativa de una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa era, un factor de riesgo masivo. Los datos que da el artículo son elocuentes. En Europa, el Stoxx 600, que agrupa a las mayores empresas, subió un 1,2%. El CAC 40 francés, un 1,2%. Incluso el IBEX 35 español recuperó los 17.600 puntos, pero fíjate en el DAX alemán, más de un 1,3% de subida. Y no es casualidad que el DAX alemán fuera uno de los que más subió. Pensemos que el DAX está cargado de gigantes exportadores como Volkswagen, BMW, Mercedes, Siemens. Claro. Empresas para las que una guerra arancelaria con Estados Unidos no es una noticia en el periódico, es una amenaza directa y existencial a su cuenta de resultados. Totalmente. Para ellos, que se retire esa amenaza... ¿Es motivo de una euforia bursátil inmediata? Claro, es que para ellos el mercado estadounidense es vital. Y la ola de optimismo no se quedó en Europa, se hizo global. En Asia, el Nikkei de Tokio saltó un 1,9%. Casi un 2%. Y hay un dato que me llamó mucho la atención. El Kospi de Corea del Sur superó por primera vez los 5.000 puntos. Y en Wall Street, más de lo mismo. S&P 500, Dow Jones y Nasdaq, todos para arriba un 1,2%. Es la globalización del riesgo en tiempo real. Y en este caso, la globalización del alivio. ¿Sí? Una decisión tomada en un despacho en Davos sobre un territorio en el Ártico provoca una reacción al unísono en los parques de Seúl, Frankfurt y Nueva York. Esto demuestra hasta qué punto el sistema está interconectado y es vulnerable a los shocks geopolíticos. Sin duda. Los mercados celebran la certidumbre, o al menos la eliminación de una incertidumbre mayúscula a corto plazo. Entonces, los mercados celebran una certidumbre recuperada, como dices. Pero si esa certidumbre se basa en un acuerdo deliberadamente ambiguo... Suena que estamos construyendo sobre cimientos de arena. Exacto. Y me da la sensación de que toda esa arena se encuentra en un lugar muy concreto: Groenlandia. Hablemos de la pieza central de este puzzle. Absolutamente. Todo este drama, los aranceles, las reuniones en Davos, las subidas en bolsa... Todo pivota sobre esa enorme isla de hielo. El artículo nos recuerda la postura de Trump, que es muy clara y consistente. Estados Unidos necesita controlar Groenlandia. Su argumento, que el texto cita, es que necesitamos la propiedad para poder defenderlo, alegando que nadie más tiene la capacidad de garantizar su seguridad. Mencionas la importancia estratégica del Ártico. Para quien no lo tenga en el radar, podemos detallar por qué de repente este vasto territorio de hielo es el centro de una disputa global. Claro. A ver, hay 3 factores clave que han convertido el Ártico en un punto caliente. Primero, el cambio climático. El deshielo. Eso es, a medida que el hielo se derrite, se está abriendo la ruta marítima del norte, que es un atajo naval entre Asia y Europa, que podría competir seriamente con el Canal de Suez. Quien controle sus accesos controlará una de las grandes arterias del comercio mundial del futuro. El control de las rutas comerciales, un clásico de la geopolítica desde hace siglos. Exacto. Segundo, los recursos. Se estima que bajo ese hielo se encuentra alrededor del 13% del petróleo y el 30% del gas natural por descubrir del planeta. Casi nada. Y además, minerales raros cruciales para la tecnología. Y tercero, y quizá lo más importante desde la mentalidad de seguridad de Trump, es la geografía militar. Groenlandia es como un gigantesco portaaviones insumergible en mitad del Atlántico Norte. ¡Qué imagen! Desde allí se tiene una visión privilegiada de cualquier misil que pueda lanzarse entre Rusia y Norteamérica. Es literalmente el balcón de la defensa estadounidense. Su base aérea en Thule es una de las joyas de su corona militar. Entendido.
No es un capricho, es una pieza estratégica de primer orden. Pero el artículo destaca un cambio de tono importante en Davos. Sí. Por primera vez, Trump descartó explícitamente usar la fuerza militar. Cito sus palabras. La gente pensó que usaría la fuerza. No necesito usar la fuerza, no quiero usar la fuerza. ¿Es una rama de olivo real o un simple cambio de táctica? Ese matiz es crucial. Podría interpretarse de dos maneras. La optimista es que ha entendido que la vía militar es un callejón sin salida que destruiría la Alianza Atlántica. La pesimista, y quizás más realista, es que ha descubierto que no necesita tanques cuando tiene aranceles. Claro. Ha encontrado una herramienta de presión más sutil, pero igualmente efectiva, la coerción económica. ¿Para qué invadir si puedes asfixiar económicamente a quienes se oponen a tus planes? Es un cambio del hard power al sharp power, un poder más afilado, más quirúrgico. Y esta dualidad se ve perfectamente en las reacciones europeas que recoge el artículo. Son el día y la noche. Totalmente. Por un lado, tienes la visión pragmática, la del alivio. El primer ministro neerlandés, Dick Schoof, lo califica de positivo y celebra que se abre un camino a la desescalada. La postura de hemos salvado los muebles por ahora, respiremos. Exacto. Es la reacción lógica de los países que estaban en la lista negra, pero que no tienen un interés directo en la soberanía de Groenlandia. La visión del que se ha quitado un peso de encima. Eso es. Pero luego tienes la otra cara de la moneda, la del país directamente afectado. Y es muy reveladora. El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, lanza una advertencia muy seria. ¿Qué dice? Advierte que la ambición de Trump sobre Groenlandia permanece intacta. Es la voz de la cautela, del que sabe que el problema de fondo no solo no ha desaparecido, sino que se ha vuelto más complejo. Es que son dos lecturas totalmente opuestas del mismo hecho. Uno ve un problema resuelto y el otro ve una amenaza aplazada. Y ambas son correctas desde su perspectiva. El neerlandés celebra que la amenaza económica inmediata se ha ido. El danés nos recuerda que la amenaza existencial a su soberanía sigue ahí. Nos está diciendo, cuidado, no cantemos victoria tan rápido. Claro, se ha desactivado la bomba de los aranceles, sí, pero no se ha desactivado la ambición geopolítica que la colocó sobre la mesa. El objetivo estratégico de fondo no ha cambiado ni un ápice. Entonces, haciendo balance de todo lo que hemos desgranado, ¿qué nos queda? Por un lado, una amenaza arancelaria que iba a golpear a 8 economías europeas clave, desactivada. Sí. Por otro, unos mercados globales que lo celebran con euforia. Y en el centro, un acuerdo nebuloso sobre el futuro de Groenlandia. A primera vista, la conclusión fácil es que se ha evitado una crisis. Sí, esa es la foto del momento. Pero si alejamos el zoom, la imagen es más inquietante, la tensión fundamental sigue latente. La pugna por el control y la soberanía del Ártico, que va a ser una de las grandes narrativas geopolíticas del siglo XXI, no se ha resuelto. Simplemente ha entrado en una nueva fase. Exacto. Este episodio es una lección magistral sobre cómo la interdependencia económica, que antes se veía como un pilar de la paz y la cooperación, ahora se está armamentizando. Se ha convertido en una herramienta de presión. Es un cambio de paradigma total. Ya no se trata de si vendes más coches o compras más queso. Se trata de usar la economía como un arma en el gran tablero global. Completamente. Y esto nos lleva a una última reflexión. Todos los documentos, todas las noticias, se centran en las acciones de Estados Unidos, en las reacciones de los gobiernos europeos, en el temblor de los mercados. Un baile de gigantes. Sí. Pero en medio de todo este ruido hay una voz que está completamente ausente en la negociación. La de la gente que vive en Groenlandia. Exacto. Toda la discusión gira en torno a Groenlandia como si fuera una propiedad estratégica, una ficha de Monopoly, un territorio que hay que defender o controlar. Esto nos deja una última pregunta para reflexionar. En estas grandes partidas de ajedrez geopolítico que se juegan entre potencias, donde las piezas son aranceles, bases militares y rutas comerciales, ¿qué espacio real ocupa el principio de autodeterminación de las personas que realmente habitan ese territorio?